Que el Señor le bendiga, iglesia. Buenos días, ¿cómo estamos? Bendecidos y en victoria. Gloria a Dios. Hoy tenemos, no es la primera vez, pero está la hermana de Charina, que le damos la bienvenida a su casa. Gloria a Dios. Y hoy le he titulado a la enseñanza, las cosas pequeñas son importantes. Parece mentira, algunas personas dicen, amén, desde allá muy abajo. Pero las cosas pequeñas son sumamente importantes, pero a veces no parecen tan importantes. Puedo dar un ejemplo. La sal es chiquitita. ¿Alguna vez han comido comida sin sal? ¿Se siente la diferencia y lo importante que es la sal? No se olvidan de hacer el arroz, pero se pueden olvidar de poner la sal, porque el arroz se ve. La sal le da la sazón. Y ese es uno de los ejemplos. Pero nosotros, creo que todos conocemos alguna persona que siempre, cuando hace un trabajo, se olvida, le sobran piezas. Quizás alguno de los que está presentes aquí tiende a decir, yo puedo arreglar eso, y desarma las cosas. Mi mamá y yo tenemos un amigo, no está acá, no se congrega con nosotros, es venezolano. Eso, y hablan con una manera, pero que lo convencen a uno. No, eso que tiene una batería por acá, una resistencia, un cable, y se saca el tornillo de este lado y desarma todo. Y después sobran tornillos. Es que ese tornillo no era tan importante. Y después nos damos cuenta qué tan importante era ese tornillo. Muchos de nosotros, esas cosas pequeñas, nosotros las pasamos por alto. Yo no sé si ustedes son de esos. Hay gente que llega al manual y a veces le dan hasta tornillos de más, por si acaso se le pierde alguno. Otros que no son tornillos de más, sino que son específicos. Yo soy de la persona que si me compro algo en IKEA, viene un manual y sigo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, cuento cuántos tornillos para ver si no hay alguna falla. Pero hay personas que no, que lo saben más que el manual y dejan el manual a un lado y van directo a arreglarlo. Es como cuando uno compra un televisor. ¿Cuántos leen el manual? Ahora ya no vienen los manuales en el televisor, ahora vienen electrónicos. Pero todo el mundo sabe cómo prender y todo así no lo sepa. Cuando se daña, va al manual para ver cómo arreglarlo. Las cosas pequeñas son de suma importancia y a veces las tenemos nosotros por poco. A mí me encantan los rompecabezas. No sé si en su país se dice rompecabezas, creo que en América Latina, en España se dice rompecabezas. Y me gustan los que son de 1000 piezas. Y les voy a contar una historia real que pasó hace poco. Una señora le gusta los rompecabezas también. Y su hija, que le regaló el rompecabezas, le sacó una pieza del rompecabezas. Y se regresó a su país. Cruzó el continente y se llevó esa pieza del rompecabezas. La mamá muy contenta y alegre empieza a armar el rompecabezas, muy alegre, porque uno quiere llegar a la parte final, cuando ya estás a punto de poder ver esa imagen que aparece en la caja de ese rompecabezas. Pero se empezó a dar cuenta que le faltaba una pieza muy pequeña. Sin la pieza muy pequeña no se puede completar cosas grandes. Las personas que tienen cosas grandes, porque lo pequeño fueron fiel. Cuando tú eres fiel en lo pequeño, Dios te pone sobre cosas grandes. Después la hija le manda una foto con la pieza que había cruzado el continente. Y así imaginan cómo se puso la mamá. Cualquier otra persona que encontró esa pieza en el otro lado del mundo era una pieza insignificante. Pero esa pieza que parecía insignificante es tan importante para poder lograr las cosas. Yo tengo un amigo español que tiene mucho dinero, tiene acciones en la bolsa de valores, y un día tomando un café antes de entrar a una reunión, había un penique en el piso. ¿Qué hace uno con el penique? ¿Cuántos se agachan a recoger ese penique? Muchos hasta lo patean. Si fuera una libra lo recogen. Y me dijo, majo. Y se agachó y recogió el penique. Y me dijo, esto es importante, me dijo. Y por eso es que tienen dinero. Ustedes ven a la gente adinerada y dice, qué tacaño que es. ¿Qué le cuesta invitarme a comer?
¿Qué le cuesta si estoy con él, sabe que necesito algo, ¿por qué no me lo compra? Por eso tiene dinero. Por eso. Pero nosotros nos pagan y a la semana ya no hay nada, no lo gastamos todo. Y si nos pagan con bonos y nos pagan más, a las 2 semanas ya no hay plata. Porque lo pasamos por alto, porque somos así nosotros. Las cosas pequeñas son tan importantes y en el reino de Dios las cosas pequeñas que a veces nosotros pasamos son por algo. Oramos a un Dios grande que quiere cosas grandes para nosotros, pero Él nos da a nosotros cosas pequeñas para nosotros obedecer, para ser fiel, porque eso nos va a llevar a algo grande. Cuando llegamos a la grandeza o a un paso de ver esas cosas tan grandes, a veces no ocurren porque hay cosas pequeñas y tenemos que regresar para ver dónde está esa pieza del rompecabezas o ese tornillo y poder arreglarlo. Hay cosas que nosotros tenemos que regresar para ver dónde nosotros fallamos. Y hoy le voy a hablar la historia de alguien que famosísimo de la Biblia y quizás usted no lo había escuchado antes. Pero primero quiero leer un versículo en el libro de Cantares. No le digo que canten, existe un libro, hermano, que se llama Cantares, Cantar de los Cantares. Se le llama como los libros poéticos. Está, se lo sabe, gloria a Dios, del curso Panorama Bíblico, de esos 5 libros, que está Job, Salmos, Proverbios, y por ahí se encuentra Cantar de los Cantares. Capítulo 2, versículo 15, me dan un fuerte amén cuando lo tienen. ¿Todavía no lo tienen? Dígalo cantando, amén. Gloria a Dios. Cantares 2:15. Voy a leer una parte de ese versículo que se cree que lo escribió el rey Salomón y dice: casadnos, no es de casarse, de llevar matrimonio, está con una Z por si acaso, dice casadnos, de agarrar, ¿sí? Casadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Las viñas es el lugar del campo donde están las uvas, y lo que hacían para que no se metieran esos animales que los podían ver, ponían un cercado, una protección. Es como en las casas en nuestros países, al menos en Perú, ponen, depende de la economía que tiene, si no tiene mucha plata, ponen vidrios rotos alrededor de la pared para que no se metan los ladrones. Pero si tiene un poco más de dinero, son más amables y le ponen unos cables eléctricos para que se electrocuten los ladrones. O le ponen un candado en la reja y ponen diferentes seguridades, pero eso no impide que las hormigas y las arañas se metan. Pero sí puede impedir que los ladrones se metan a la casa. Entonces, para las viñas ponen una protección alrededor para que no se metan los animales grandes. Y Salomón lo que dice es: cazadnos las zorras, pero le dice: atención, cazadnos las zorras, pero las pequeñas, porque esas son las que dañan el viñado, las que se comen esas uvas que se van a convertir en vino. Y es necesario que nosotros cacemos esas zorras pequeñas, esos animales pequeños que nosotros no podemos ver y decimos: no, eso no es problema, y lo pasamos por alto. Una discusión con un hermano, una falta de perdón, una raíz de amargura, una ira, una contienda, un pleito, un celo, algo tan insignificante que ni se puede ver, puede causar un daño muy grande. Y Dios es un Dios justo, y hablamos y predicamos un Dios de amor, un Dios de paz, pero es un Dios de justicia, y Dios no puede faltar a su palabra. Si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, Dios no nos perdona, y eso lo dice la Biblia. Si nosotros decimos que somos cristianos, no podemos tener falta de perdón. Somos humanos, carne, nos van a herir y vamos a herir a otras personas. Tenemos un nivel de orgullo nosotros como seres humanos, un nivel de ego, pero nosotros tenemos la responsabilidad de que ya no vivo yo más, ahora vive Cristo en mí. Entonces mi vida tiene que ser diferente, tiene que haber un cambio de actitud, una transformación. Esas pequeñas cosas, a veces cuando tú vas a llegar al momento final, se aparece esa falta de perdón que no te permite poder obtener algo grande. A mí me ha pasado, con Carlos me pasó, no falta de perdón con Carlos, obviamente, pero una vez voy a una reunión al trabajo de Carlos y le digo: Carlos, ese señor con traje celeste que acaba de pasar me parece familiar. Y Carlos me dice: a mí también.
pero no familiar del lugar donde él trabajaba. Teníamos otro contrato en otro lugar y era manager de la sección de cocina, de restaurante. Carlos quizás se acuerde. Y de repente hace un clic, ya sé, ese es el manager con el que discutíamos y nos decía a nosotros todas las cosas que nosotros nunca discutimos con él. Él discutía con nosotros que no habíamos limpiado y todos nos echaban a nosotros. Resulta que ya no trabajaba en ese lugar y obtuvo un trabajo en el mismo edificio donde trabaja Carlos, en la sección de la comida. Y justo cuando vamos a subir, llega él, se mete al ascensor y nosotros presionamos el botón y se abre la misma puerta y entramos juntos para subir. Y lo miro y le digo, yo te conozco. Y se pone rojo, me dice, yo también. Y le digo, ¿tú eres fulano de tal? Y dijo, sí. Ese señor quería que llegara rápido el ascensor a ese piso para abrir la puerta y salir. Nosotros no teníamos nada contra él, pero él se sintió avergonzado. Y hay cosas donde Dios, por amor a nosotros, nos va a hacer que nos encontremos cara a cara con aquella persona y no vayamos a hacer así y dar la vuelta, sino que nosotros tenemos que encarar las situaciones para arreglar esas situaciones pequeñas. Por eso el rey Salomón dijo, cazadnos, pero esas zorras pequeñas, porque esas son las que dañan el viñado. Tenga abierto, pero no lo pongan todavía, en el libro de Éxodo capítulo 4, porque le voy a hablar acerca de Moisés. Moisés, un hombre con un llamado grande. Pero mientras ustedes buscan Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, mientras lo tienen ahí abierto, Éxodo 4, quiero añadir a las cosas pequeñas que nosotros, como ejemplos en la vida, y hablando de la situación en la que nos encontramos actualmente, pasamos de recién una pandemia, estamos todavía en otros países, todavía están con una ola, aunque ya la gente se está olvidando porque ahora empiezan a hablar de la guerra y la vida es así, y hay un ataque terrorista y se olvidan de la guerra y hablan del terrorismo y empiezan a hablar así, pasan de moda los momentos. Pero la pandemia no vino de la noche a la mañana, tuvo un origen, algo pequeño. Las guerras también ahora hablan de la guerra, pero también tuvo un origen pequeño. Todo tiene un origen pequeño. Las enfermedades también, todo tiene un origen pequeño. Si nosotros no cuidamos nuestras finanzas, no cuidamos nuestras familias, no cuidamos nuestra salud, no cuidamos la familia, no cuidamos lo que Dios nos ha dado alrededor de nosotros y descuidamos las cosas pequeñas, después estamos clamando y pidiendo ayuda, cuando esas cosas pequeñas Dios nos la dio para arreglarla. Y nos dio la sabiduría. Decimos, Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, esto y lo otro, pero Dios te ha dado la sabiduría y las cosas. Dios te puede hacer una lluvia de oro, pero Dios te ha dado la sabiduría para hacer riquezas. Dios te ha dado la sabiduría para ser próspero de todas las áreas. Dios nos ha provisto. Moisés, ¿saben la historia de Moisés? Moisés era hebreo, pero fue encontrado en una canasta mientras que la hija del faraón estaba allí en el río y le encuentra y fue criado como príncipe. Egipto en esas épocas era como el decir el país más rico sobre la tierra. Significa el mundo, donde había mucha riqueza. O sea, digamos, pongámoslo nosotros, Inglaterra. Inglaterra es un país próspero, un país que tiene una economía grande. O sea que vivía en el Buckingham Palace. O sea que si lo traemos al 2022, Moisés hubiera tenido un Rolls Royce, un Aston Martin, un McLaren y carros que ni siquiera sabemos el nombre que existen, pero existen carros carísimos. Y estaban ahí. Tenía todo esto. Pero dentro había, en su corazón, sabía sus raíces. Y ustedes saben la historia, que mató a un egipcio y él salió y se fue para Madián después de estar 40 años allá, estuvo 40 años en el desierto. Y en el desierto, él tiene un encuentro con Dios. Qué tremenda historia. Todos conocen la historia de Moisés. Un llamado grande, ve la zarza ardiente, se va y le dice, Dios, quítate el calzado de tus pies. Se presenta y le dice, yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy el gran yo soy. Se le presenta y le dice, regresa a Egipto. O sea, Dios lo había preparado y le dice, regresa a ese Buckingham Palace. Después que ya no tienes tu Rolls Royce, ya no tienes tu Aston Martin, ya no tienes tu McLaren, ya no tienes las riquezas, pero ahora tienes algo más grande, mi llamado, que es superior. Y ahora tienes que regresar a Egipto.
Y entonces él entiende que su llamado es grande, como tú y yo entendemos que nuestro llamado en el Señor es grande. Y cuando tú entiendes, no importa lo que la gente de afuera te pueda decir. A ti, nosotros lo que nos importa es lo que Dios nos dice a nosotros, porque esto te sostendrá. Hablaba con alguien ayer y le decía, esa persona ha buscado ayuda en un amigo porque el amigo le dijo que iba a estar con él, se sintió fortalecido. Pero cuando el amigo lo traicione o se vaya o desaparezca del mapa, se va a sentir de nuevo ese vacío. Dice, si padre y madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Es solo Dios el que te va a sostener en los momentos difíciles, cuando no tienes trabajo, cuando no tienes vivienda, cuando no tienes amigos, cuando nadie te contesta, cuando no tienes plata, cuando nadie te entiende. Hay alguien que te entiende, que te escucha y te exhorta y te dice esas cosas pequeñas que tú pasaste cuando empezaste a armar el rompecabezas, que pensabas que era insignificante. Ahora que estás a un paso, ahora te das cuenta que es necesario arreglar tu vida para poder entrar a esa tierra donde yo te envío. Dios lo envía a Moisés para Egipto. Él entendió el llamado. Él se fue donde Jetro, que era el suegro, y le dice, me voy con Séfora, que era la hija, la esposa de Moisés, y me dice, me voy con ella y con mis hijos a Egipto, y le da la bendición y le dice, ándate en paz. Y se está yendo para Egipto con un llamado. ¿Cuánto nos movemos nosotros con ese llamado de Dios? Pero él era hebreo y todavía no había venido, obviamente había venido recién las leyes de Moisés, pero Dios venía hablando desde la época de Abraham. Y para toda esa historia está en Éxodo capítulo 4, pero ahora sí voy a leer aquel versículo, verso 24. Leas en su casa esta historia, que es muy, muy interesante, muy linda. Éxodo 4, 24 dice, y aconteció en el camino, o sea, cuando se iba para Egipto, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¡Wow! Pero ¿qué pasó si Dios estuvo con Moisés en la zarza? Dios estuvo hablando, Dios le dijo que se vaya para Egipto. Jetro le da la bendición, se va con la esposa, se va con los hijos, se va contento. Después de 40 años en el desierto, ahora para en un hotel en el camino, porque paró en una posada, para en ese lugar, y dice que en ese lugar Jehová sale al encuentro. Seguro que Moisés le dijo, Jehová, Yahvé, el gran yo soy, Dios mío, el que habló conmigo en la zarza, ahora se me aparece de nuevo. Qué lindo que Dios se te aparezca. Hermoso, ¿no? ¿Quién no le gustaría que Dios se nos aparezca? Algunos si quizás no digan amén porque dicen, estoy encontrando a través de la prédica que está elaborando el pastor aquellas piezas pequeñas que todavía no he arreglado. Y me está dando miedo que se me aparezca Dios ahorita. Entonces, hay que tener cuidado porque el Espíritu Santo nos revela las cosas pequeñas en nuestras vidas. Decimos, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero que tú quieras. Yo quiero que lo que tú me pides, yo te lo voy a dar. Pero ¿sabes lo que te voy a dar? Te voy a mostrar las piezas pequeñas que necesitas arreglar en tu vida. Como alguien que le decía, una historia que corre por las redes sociales, que dice, una cama no te va a dar sueño. Hay gente que quizás no duerme en una cama, pero tiene sueños. Y hay cosas que tú puedes tener, pero por tenerlas no significa que vas a obtener lo que tu alma necesita. Que el descanso te lo da Dios. Él te provee las cosas que las cosas materiales no te van a poder proveer. Hay gente rica, millonaria, que se quitan la vida. Hay gente pobre de que está súper contenta. Y los ricos dicen, prefiero ser como ellos y poder tener ese dinero, tener esa alegría que ellos tienen. Y dice que se acerca a Dios y le dice, quiso matarlo. Pero eso es injusto. ¿Cómo Dios quiere matarlo? Pero Dios le dio un llamado. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado un llamado, una visión, una meta? ¿Y por qué no cumplimos? Porque hay cosas pequeñas que no hemos arreglado. Según la ley, el pacto abrámico, en Génesis 12, cuando Dios se le aparece y como 3, 4 veces se le aparece Dios a Abraham, le dice, este será el pacto de la circuncisión. A los 8 días de nacido tienen que ser los niños circuncidados. Pero uno de los hijos de Moisés no estaba circuncidado. Había habido una discusión en la casa. No dice la Biblia quién fue. Quizás Séfora, siendo madianita, dijo,
a mi hijo no lo vas a circuncidar. Porque se traumó quizás de ver la cantidad de sangre que había derramada por hacer la circuncisión, porque no había un quirófano en esas épocas. Eran piedras afiladas como cuchillo. Después ella lo circuncidó, el hijo dice, y le tiró el prepucio, le tiró así como diciendo una cosa tan pequeña, tan insignificante, pero que eso por esa desobediencia, él no podía, lo iba a matar Dios, porque por más hay principios, yo no le digo a las parejas que se peleen, no, porque hay desacuerdo, porque son dos seres humanos completamente diferentes, pero tienen que llegar a un mutuo acuerdo en algo, pero la suma autoridad es Dios. Y nadie puede oponerse a la autoridad de Dios. Nosotros, según Romanos 13, respetamos las autoridades porque toda autoridad es puesta por Dios, dice la palabra. Y el que se impone ante la autoridad se impone ante Dios. Pero si el gobierno nos prohíbe a nosotros tener iglesia o leer la Biblia o orar, como se lo prohibieron a Daniel, Daniel seguía orando. Porque él sabe un principio. Me sujeto, me meten preso, está bien, lo que quieran. Pero yo me sujeto a la máxima autoridad que es Cristo. Eso es lo principal. Pero él no. Moisés desobedeció. Y algo que Dios no le agrada es la desobediencia. Tú no le puedes decir, es que sí lo quería circuncidar. Tenía las intenciones. Si fuera por intenciones, iglesia, estaríamos aquí todos siendo millonarios. Todos tendríamos un six-pack que prometimos el 1 de enero. Ahora sí hago mi negocio, ahora sí me compro esto y me compro otro. Son buenas intenciones, pero las buenas intenciones no te van a llevar al cielo, sino que tú tengas a Cristo en tu corazón y seas obediente. Y acá hubo un gran problema. Dice que le salió y lo quiso matar. El verso 25 dice, entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado, acuérdense, no dice bisturí, un pedazo de piedra afilado. Y dice, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Probablemente aquí entendió ella y dijo, los dos somos uno. Y acá como cuando habló Ruth y dijo, tu Dios será mi Dios, que le dijo a Noemí, le dijo, somos esposos, quizás no te dejé que le hiciera la circuncisión a nuestro hijo, pero somos uno solo. Se aceleró a hacer lo que no había hecho. Moisés pudo entrar, y ustedes saben la historia, cuando regresa a Egipto, con aquella vara de Aarón, con aquel palo, mientras no tenía un armamento, mientras Egipto está el Buckingham Palace con los soldados reales, con sus plumas, con su caballería a las 10 de la mañana haciendo el cambio de guardia. Mientras están todos los policías ahí secretos con armamento, 9 milímetros y todo. Alrededor, él llega con un palo. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Dios? Una cosa pequeña que él desobedeció, casi le cuesta la vida a Moisés de poder entrar al cumplimiento que el mismo Dios le había hecho. Hay varias historias en la Biblia donde Dios le dice, como se lo dijo a Josué, vas a entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel y vas a ganar la batalla y pierde la batalla. Y en el libro Jueces habla del pecado de Acán y dice, pero ¿por qué? Si Dios me dijo que iba a ir allá, se quedó a solas, dobló rodillas, oró y le dijo, hay pecado, hay anatema en el pueblo de Dios. Y había un ladrón que le habían dicho, no agarras tales cosas. Y Dios, si ustedes ven todas las historias, lo que dice Dios que no hagas, no haces. Lo que dijo el profeta cuando llegó el rey general, el general sirio Naamán, y le dijo, te doy riquezas por la sanidad. No quiero nada. Pero Giesí, que era el ayudante, quiso las riquezas. Y después le cayó la lepra que estaba en Naamán, le cayó a él. Porque a veces queremos pasar en poco las cosas. Nosotros, iglesia, Dios nos está llamando a nosotros. Hoy quiero dejar esta enseñanza a nosotros. Quiero hoy tener un tiempo de oración con la iglesia. Quiero que haya un tiempo de reflexión el día de hoy. Que pensemos nosotros. Recuérdense la prédica de hoy como las cosas pequeñas. Que esas cosas pequeñas
son las que necesitan ser arregladas, identificadas, para poder entrar a la conquista donde Dios te está llevando para ser victorioso en Cristo Jesús. La gente tiene a Dios en poco, pero es importante porque Cristo es la esencia de todo. La gente, tú le preguntas, ¿qué quieres hacer aquí en Inglaterra? Quiero trabajar, quiero tener plata, quiero trabajar 5 años y de ahí me regreso. En ningún momento te mencionan a Dios. Y se olvidan de Dios. Si llego a entrar a Inglaterra, ahora muchos vienen con pasaportes comunitarios. Antes venían ilegal, se metían por Francia, se iban por Escocia, por Irlanda, por barco, por camiones, se metían acá a Inglaterra, ilegalmente. Si entro, te voy a servir. ¿Dónde están? Yo he visto pastores que han venido de Sudamérica aquí y han hablado muy bueno y excelente, pero al poco tiempo se han apartado del Señor. Y yo les decía, no se deje de congregarse los domingos, pastor, con mucho respeto, porque después, no, tranquilo, siervo, yo sé, yo estoy fundado sobre la roca. He conocido pastores que han terminado durmiendo en la calle, borrachos, homeless, porque somos seres humanos y pensamos que las cosas pequeñas se van a arreglar. Y muchos de nosotros no nos gusta confrontar y arreglar las cosas pequeñas. Si vas a confrontar, no es para decirle que ellos están equivocados, sino que ir con un corazón humilde a decir, no me gusta cómo estamos nosotros y queremos una sanidad, una restauración. Yo te voy a invitar de que tú te pongas de pie hoy y que tú medites en esta mañana, ya casi tarde, esas cosas pequeñas que pueden estar haciendo un daño y por eso no has podido conquistar. Dios no puede bendecir, Él no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios es un Dios fiel, un Dios de misericordia, un Dios que no quiere sacrificio, sino obediencia. Dios se alegra cuando uno obedece. Los que son padres y le dicen a sus hijos, hijo, haz tal cosa, y el hijo obedece, uno se alegra. Pero cuando desobedece, lo sigues amando porque es hijo. Y siempre será hijo. Así haga lo incorrecto. Pero tú te agradas cuando es obediente. Si tú le prometiste a tu hijo algo, solamente por aprendizaje, para que él haga algo, y él lo hace, tú le das más, porque fue obediente. Lo recompensas. La Biblia dice, si tu hijo te pide un pan, tú no le das una piedra. Si te pide un pescado, no le das una serpiente. Si nosotros, siendo humanos, padres, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Si nosotros pensamos así ante un hijo que tenemos 2, 3 o 4 hijos, imagínate Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que tienen más de un hijo, como padre, duele cuando los hijos se pelean, cuando los hijos no se hablan, cuando los hijos se van a golpe. Duele, como padre, duele. Ahora, Dios Padre nos ve a nosotros y una falta de perdón, cosa insignificante para nosotros, pieza importante delante de Dios. ¿Para qué vas a estar con una falta de perdón? Yo te invito a que cierres tus ojos para que no te distraigas el día de hoy. Y quiero hacer un llamado el día de hoy. Quiero hacer un llamado el día de hoy. Si por primera vez, y no solo los que estamos aquí, a las personas que están conectadas a través de las redes sociales, si hay alguna persona que cree en Dios, que tiene buenas intenciones, que ha escuchado de Jesús, pero que todavía no le ha entregado su corazón, este es el mejor momento, porque algo que quizás parece muy pequeño, pero es tan grande en el reino, porque es el Hijo de Dios.
aceptarlo en tu corazón como Señor y Salvador, yo te invito, ahí donde están los que están en las redes, que ahí donde tú estás, hagas una oración. Y si hay alguien presente en este salón que quiera aceptar a Cristo, yo te invito a que estés aquí adelante. Mientras todos con los ojos cerrados están ahí en adoración y meditando, los que somos de la familia de Dios de la casa, meditemos y estemos orando y apoyemos la oración. Cuando uno llega delante de Dios y le dice: quiero que entres en mi corazón, eres cambiada y transformada, eres renovada. Mientras la iglesia va orando, yo te invito